La obediencia de Abraham en el sacrificio de su hijo trasciende todo parámetro racional. Solo desde la fe se puede entender este gesto del patriarca. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no largues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, lo afirma el Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Tus caminos, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus caminos, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tenía fe, aun cuando dije: qué desdichado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Tus caminos, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Tus caminos, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Cumpliré al Señor mis promesas, en presencia de todo el pueblo, en la entrada de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Tus caminos, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Pablo nos recuerda que toda nuestra fuerza, alegría, esperanza y libertad nace de la certeza de que Dios está con nosotros. Porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros, queridos hermanos? Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poesía del Espíritu fue devuelto a la vida. Con este espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente los salva.
que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. En la cumbre del monte Tabor, camino hacia Jerusalén, ante un Jesús transfigurado, viene de parte de Dios Padre esta revelación y este mandato. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Pongámonos de pie y escuchémoslo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero de este mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. De pronto se formó una nube que los cubrió y salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Él estaba solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó: No le cuenten esto a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Jesús sube al monte Tabor según el Evangelio de Marcos. Allí, en oración, se transfigura, es decir, cambia de forma. Y aparecen 2 figuras del Antiguo Testamento, 2 figuras importantísimas: Elías y Moisés, los más altos exponentes de la Torá, del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Ellos representan la ley y los profetas. Ellos están allí conversando con Jesús. Este evangelio que hemos escuchado es un evangelio rico en simbología, rico en signos del Antiguo Testamento. Primero la montaña como lugar del encuentro con Dios. Es en la montaña en donde Dios Yahvé entrega las tablas de la ley a Moisés. Luego aparece la nube, que representa la presencia de Dios. Recordemos que en el desierto Dios acompañaba al pueblo de Dios en forma de nube. Es la presencia de Dios. Una voz se escucha: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquella voz que se logró divisar, que se logró escuchar también en el bautismo. Se reafirma la filiación entre el Padre y el Hijo a través de esta voz, ya casi en los últimos capítulos del Evangelio de Marcos. Esto quedará sonando y resonando en la memoria y en el corazón de los apóstoles, sus amigos cercanos, los más íntimos: Pedro, Santiago y Juan. Nosotros estamos llamados también a tener una relación muy personal con Jesús a través de la palabra de Dios.
Y eso implica también no solo quedarnos en el cerro, no solo quedarnos en la montaña, no solo quedarnos en una relación intimista de Dios, una relación solipsista, una relación apartada, sino que estamos llamados a bajar de la montaña para emprender en la cotidianidad de nuestra vida el trabajo de la evangelización y el trabajo de la santificación personal y comunitaria. Dios los bendiga a todos.